¿Cuál es la profecía del Mesías que se ha cumplido? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el año 70 después de Cristo es uno de los años más importantes para el mundo bíblico, y el entender los sucesos que se dieron en torno a este año llevarán a comprender el contexto bíblico y asimismo la historia del judaísmo como la del cristianismo y la razón de cómo el cristianismo logró extenderse por los territorios que eran controlados por el Imperio Romano. Pero la pregunta es, ¿cuál es la profecía del Mesías que se ha cumplido? Para hallarle respuesta a esta pregunta, tocaremos la historia de la primera revuelta judía y la fortaleza de Masada. Y en ese sentido, mencionaremos de que Gesio Floro, procurador romano de Judea entre los años 64 al 66 después de Cristo, amaba el dinero y odiaba a los judíos. Y como procurador romano, gobernó Judea cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. Y a medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron al menos a 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo, y esta revuelta duró desde el 66 al 73 después de Cristo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final en la fortaleza llamada Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto y que fue construida originalmente por Herodes el Grande, rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 al 4 a.C. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inconquistable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorpresivamente ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César. Y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando y matando a las tropas romanas. Entonces, toda Judea y luego Galilea se rebeló. Sestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló, dejando 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. Y fue así que el emperador romano Nerón, que gobernó desde el 54 al 68 después de Cristo, envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Es allí que Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Fue así que empezó a gobernar en el famoso año de los 4 emperadores, a razón de que luego de la muerte de Nerón llegaron a gobernar en el año 69 después de Cristo 4 emperadores distintos en rápida sucesión, como son Galba, Otón, Vitelio y por último Vespasiano, que fue emperador romano desde el 69 al 79 después de Cristo. Y una de las primeras acciones luego de su ascenso como emperador fue nombrar a su hijo Tito como el general del ejército romano. Es así que Tito, luego de recibir el importantísimo cargo, puso un duro sitio a la ciudad de Jerusalén en agosto del año 70 después de Cristo. Ese sitio fue conocido como la toma de Jerusalén. Por ahora Jerusalén estaba apartada del resto de la nación y los judíos buscaban nuevos métodos de defensa que les permita derrotar al ejército romano. Pero conforme avanzaba el asedio, la gente comenzaba a morirse de hambre y de peste. Ahora bien, la situación era tan difícil, tan complicada, que por ejemplo la esposa del sumo sacerdote, que alguna vez se encontraba rodeada de lujos, de opulencia, de riqueza, buscaba migajas en las calles para sobrevivir, para matar
matar el hambre para tener algo que llevarse a la boca. Por otro lado, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo muro y por último el tercer muro. Pero aún así, los judíos lucharon y corrieron hacia el templo como su última línea de defensa, el templo de Jerusalén. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo de Jerusalén, cumpliéndose aquella profecía del Mesías cuando le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 2, de que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora bien, el historiador judío Flavio Josefo, que vivió desde el 37 al 100 después de Cristo, afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con los judíos, con aquellos que se habían rebelado, que quemaron el templo de Jerusalén. Ahora, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Es necesario mencionar de que Tito regresó a Roma para celebrar su triunfo, pero la guerra contra los judíos no había terminado. Esto a razón de que los últimos sublevados resistían en algunas fortalezas, como la fortaleza de Masada. Es así que Lucio Flavio Silva, gobernador de Judea entre los años 73 al 81 después de Cristo, acudió con una legión y varios miles de auxiliares, poniendo sitio al enclave. Como Masada se encontraba en el desierto de Judea, sobre una meseta natural aislada, no lejos del Mar Muerto, los judíos se refugiaron allí por considerarla un lugar inconquistable. Pero Lucio Silva, además de colocar los campamentos de sus soldados para organizar el sitio, hizo levantar una muralla que rodeaba la base de la fortaleza, impidiendo la salida de los sitiados, y encargó reconstruir una gran rampa para acceder a la parte alta de la ciudad. Y tras varias semanas, la rampa fue concluida hacia abril del año 73 después de Cristo, y los romanos tomaron Masada. Una vez más, el historiador judío Flavio Josefo cuenta que los judíos que estaban sitiados en la fortaleza de Masada, al verse perdidos, decidieron suicidarse en masa en ese lugar antes de caer prisioneros por parte de los extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. Asimismo, la destrucción del Templo de Jerusalén significó el cambio en la adoración de los judíos, aunque estos cambios ya habían iniciado luego que fueron dispersados después del exilio. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Ahora las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. Es más, el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los Judíos, se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Ante lo mencionado surge una pregunta, y en este periodo de la historia, ¿dónde se encuentran los cristianos, aquellos que habían depositado su fe en el Mesías? Bueno, fuera de la ciudad básicamente. Esto a razón de que muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución romana décadas antes. Ante esta realidad, Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la iglesia y que vivió desde el año 263 al 339 después de Cristo, escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. En síntesis, podemos decir de que estos hechos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia cristiana hacia los gentiles. Es más, misioneros como Pablo, que en un inicio habían tratado con una fuerte iglesia judía con sede en Jerusalén, pues vieron cómo la crisis, la brecha entre judíos y cristianos comenzó a profundizarse aún más todavía, y esto a razón de que los cristianos no participaron en la primera revuelta judía contra los romanos. Por eso que después del año 70 se le negó la entrada a las sinagogas a los cristianos, sinagogas en donde se reunían los judíos. Ahora bien, la caída de Jerusalén significó la profundización de la brecha entre judíos y cristianos, y esto impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre
entre los gentiles. Por otra parte, los hechos sucedidos en el año 70 después de Cristo nos demostró de que lo que profetizó el Mesías a sus discípulos se concretó, se cumplió.